Amigos de Camex, estamos de nuevo con ustedes acá. Poco tiempo de diferencia, en realidad hoy día tuvimos un tema. Un tema que tiene que ver también con lo que yo veo, o sea, el tema de riesgo. Justamente lo conversábamos hoy día con la gente con la que estamos trabajando algunas cosas. Eh, parte de, yo no veo respecto al tema del tema de las tasas de interés o el tema de SUNAT, que lo que estoy haciendo tenga que ver con la informalidad que se está, hacia donde se está propendiendo el tema, ¿no? Tiene más que ver con necesidades muy particulares, demandas muy particulares de algunos empresarios que tienen la necesidad de contar con liquidez, con la que no cuentan ahorita, a pesar de tener buenos negocios, a pesar de contar con patrimonio, a pesar de contar con posiblemente capitales que puedan conseguir rápidamente, pero que no los tienen al alcance de la mano. Hay un grupo de gente que nos estamos encargando de buscar tanto el financiamiento por un lado como a los clientes, ¿no? Entonces se está generando por ahí una cartera de clientes que tienen montos muy interesantes, ¿no? Montos tan interesantes que en realidad no son muchos las personas, no son muchas las personas en realidad que tienen la posibilidad de poderlos atender, ¿no? Entonces, y la informalidad en este caso viene sobre todo, yo me dio a entender un punto muy importante, una de estas personas, por la parte del inversionista, el que ofrece el dinero, que es muy importante, ¿no? Ya, perfecto, yo te doy todo, me vas a dejar una casa de 2.000 metros cuadrados en la planicie, pero ¿cómo me van a pagar? Entonces es algo que en lo que yo me entrampé al inicio de esta operación, pues esta operación la habíamos dado paso prácticamente por partida. Cuando la persona interesada en recibir dinero no tiene un buen asesoramiento. Y lamentablemente el mal asesoramiento que tiene es alguien de su confianza. Entonces, no me ha permitido a mí desarrollarme como quisiera para una circunstancia como esta, entendiendo que es un tema estrictamente más ligado al tema estrictamente comercial, es decir, de colocar y de conseguir el dinero para este cliente, ¿no? Y lamentablemente en este tema sí peleas con tiburones a veces, porque participa demasiada gente, tanto la gente que busca llegar hasta el inversionista, porque no es tan fácil llegar hasta el inversionista, el que tiene la plata, el que tiene $1.000.000, 2 millones, 3 millones para prestarle a la otra persona. Y acá los malos asesores que tienen estas personas, ¿no? Y yo les decía, o sea, y es algo que ustedes deben ir formando. Bajo esa perspectiva que les decía hoy día temprano, hace menos de una hora, cuando les hablaba que todo lo que ustedes realicen, que tenga que ver estrictamente con lo profesional, con el desarrollo de sus carreras, tiene que ver con el riesgo. Todo lo tiene que ver con los ojos de mitigar el riesgo, de pensar en qué pasaría si, de trabajar siempre en escenarios pesimistas, muy optimistas, pero que esa condición de pesimista o de optimista tiene que ver, Marita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Con esa posición muy optimista o tal vez pesimista en las circunstancias, tengan que ver con los entornos, tengan que ver con la coyuntura actual. Sin embargo, y tocando precisamente el punto el tema de la coyuntura, que la coyuntura sea de tal forma que nos preocupe, porque si lo instalamos en el desarrollo, por ejemplo, de un FODA, se convierta realmente en una amenaza, cuando finalmente las amenazas dentro del FODA deberían tender a convertirse, al igual que las fortalezas posiblemente en debilidades y viceversa, las amenazas deberían tender a convertirse en oportunidades, como por ejemplo el tema del ruido político ahorita. Está muy fuerte, estamos cerca ya de las elecciones, pero entre el ruido político y el tema del COVID, yo sí me preocuparía más por el tema del COVID, porque el tema del COVID sí nos puede cerrar, sí nos puede cerrar. Fíjense que en el trabajo donde está desarrollando el tema financiero con Plaza Surco, ya lograron hasta una cuarta reprogramación de la deuda. Algo les conté ahora temprano. Y ahorita ya no tienen posibilidad de reprogramar porque la normativa dijo que eran esto por un tiempo limitado, ¿ok? Sin embargo,
Ayer anunciaron que entre ayer en la tarde, o hoy día, o pasado mañana, mañana es decir, van a anunciar medidas que pueden, Fabián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pueden anunciar medidas restrictivas nuevamente, de confinamiento posiblemente. Entonces yo le decía al gerente ayer, mira, esperemos qué pasa acá, porque mi última opción, con miras a una venta que aún no se ha cerrado, que yo estoy gestionando por un lado, el gerente está gestionando por otro lado, es ganar tiempo y evitar que el incumplimiento que ya se tiene con un par de días de retraso no genere la posibilidad de una ejecución de garantías. Bajo esa perspectiva es ganar el tiempo. Y estoy hablando desde la posición del cliente. Fíjense ustedes lo importante que es trabajar, por ejemplo, en escenarios. Y uno de esos escenarios es ponerse en los zapatos del cliente para poder entender la dinámica de cómo piensa y cuáles son sus temores, cuál es, en el caso del cliente, cuál es la incertidumbre que tiene. Porque en el caso nuestro, como analistas de crédito, como asesores de crédito, debemos dejar de lado, por nuestro desarrollo profesional precisamente, dejar de lado la incertidumbre. Porque por ese profesionalismo que tenemos la oportunidad de gestionar, de administrar y de mitigar los riesgos. Y en esa administración lo podemos medir, y como lo podemos medir, lo podemos cuantificar. Entonces, desaparecemos incertidumbre, pero se instala esa incertidumbre en el cliente. Entonces yo le decía, mira, espérate a ver qué dicen las medidas, porque si dictan medidas de confinamiento nuevamente, y no creo que sean menos de 30 días, necesariamente el sistema financiero va a responder, como lo hizo en la primera vez al inicio de la pandemia. Y de repente dicen, ¿sabes qué? Vuelvan a reprogramar. Y nos metemos a la reprogramación. Nos metemos a la reprogramación. Es el consejo más práctico que le he podido dar. Lamentablemente no salió nada hasta ahorita y posiblemente se va a tener que entrar en un tema de refinanciamiento que esta persona, mi gerente, no lo maneja muy bien, no me quiere entender, porque quiere explotar un refinanciamiento como finalmente como una ventaja. La única ventaja que nos da es ganar tiempo, en realidad, y comenzar a correr en que se cierre esa venta. Estamos vendiendo un proyecto que está valorizado ahorita por tasación en 119 millones de soles. Lo estamos soportando y en valor comercial a 92 millones, lo estamos ofreciendo en 85. Si va a bajar, no creo que baje menos de 75, Dios quiera. Pero en eso estamos. Y como les digo, todo tenemos que verlo en la dimensión del riesgo, de que existe esta posibilidad de pérdida, de que tenemos que mitigar ese riesgo para que las pérdidas no sean altas y que finalmente debemos manejar ese desastre que se puede dar con las pérdidas, asumiendo que debemos reducir lo más que se pueda, si se puede a cero, las pérdidas. El riesgo no se puede mover a cero. No se puede tender a cero. No existe riesgo cero. Mi nombre es Juan Carlos Pereira. Soy bachiller en economía, mi especialización en la orientación financiera, comercial, crediticia y de seguros. Es un gusto siempre estar con ustedes. Vamos de frente a continuar con el tema de la conferencia, pero como siempre hacemos, vamos combinando lo que les voy mostrando, digamos, en términos estrictamente de conocimiento teóricos, también con el tema de experiencia y contraposición a la realidad. Permítame, por favor, me quiere abrir. Siempre la tecnología nos está fallando últimamente. Esperemos que podamos resolver esto rápidamente. Aquí va. ¿Ok? Permítame, por favor. Si hay alguien en el Facebook Live que me pueda comunicar que se está viendo la transmisión en la pantalla, se los agradecería, por favor. A ver, permítame, por favor, verificar que estuvimos. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos hasta hace una hora. Un horario atípico el día de hoy. Empezamos a las 3 de la tarde, de 3 a 4, y cuando debía ser el mediodía, de 12 a 1. Y les hablaba de la gestión de riesgos financieros a través de la gestión del riesgo de crédito. ¿Ok? Hay pérdidas potenciales, pérdida inesperada, que se puede presentar porque no me diste, yo creo yo, los riesgos. Es la desviación en realidad. O sea, es ese posible nivel de confianza entre que le das, yo espero que salga esto con un nivel de confianza o un nivel de más o menos 0.5 o 0 o menos 0.5. ¿Ok? Es la desviación que se produce entre las pérdidas crediticias experimentadas ex post y la pérdida realmente esperada. Es un diferencial. ¿Qué es la pérdida esperada? Es el primer elemento del riesgo de crédito, es la exposición, la probabilidad de tasa de incumplimiento y la severidad. Es lo que hemos estado viendo como los parámetros. El riesgo de crédito requiere de un capital regulatorio y económico y la gestión del riesgo que debe ser intensiva. ¿Ok?
Dentro del perfil, y se los decía hoy día al iniciar la charla de hace una hora más o menos, eh, que el perfil de la carrera de un analista de crédito no necesariamente tiene que ir estrictamente por el lado comercial. Porque fíjense ustedes, por ejemplo, y esto tiene que ver con digamos, una anécdota profesional. Hace unos 3, 4 años, la gerenta de Caja Suyana, la gerente nacional de Caja Suyana acá en Lima, Socorrito, eh, me pedía, Juanca, ayúdame porque necesito un administrador. ¿Okay? Y yo tenía justamente a una persona que tenía el gusto, la satisfacción de poder haber sido parte de su formación, de completar su formación como analista de crédito. Y personalmente, esta persona son dos en realidad, él y ella. Él, Paul Velarde, considero yo, es uno de mis orgullos como profesional porque eh, lo conocí estando en Financiera Confianza allá en Lurín. Él pertenecía a otra empresa y estaba iniciando su carrera como analista de crédito. Lo jalé a Confianza, se comenzó a consolidar como tal. Luego yo pasé a Caja Metropolitana y lo jalé a Caja Metropolitana y hice una muy buena carrera ahí. Luego se fue hacia el Banco Financiero y finalmente me lo encuentro cuando Socorrito, la gerente de Caja Suyana, me pide que le ayude a referenciar a una persona. Y resulta que finalmente entró a Caja Suyana este pata. Eh, y ella me decía, Juanca, mira, aquí me has recomendado, es muy poco comercial, porque él muy pegado al tema analítico, al riesgo, a medirse demasiado. Y lamentablemente esa es una época, y estoy hablando de 2016, 2015, 2016, de la Caja Suyana, que se habían expandido comercialmente bastante. Y es más, o sea, tuvieron algún tipo de observación inclusive porque, a ver, estructuras de cartera de las cajas municipales, por ejemplo, es 70-30, 70 comercial, 30 pecuario. Y el comercial es lo más estrictamente posible pequeña y microempresa. Sin embargo, por temas netamente comerciales, porque se consigue, o sea, hay buen caudal de ahorros, por ejemplo, para realizar la intermediación en sí, misma capto ahorros y coloco ese dinero, pero también vienen líneas de crédito de fuera que decían, oye, tenemos plata, coloca. Y habían entrado fuertemente, por ejemplo, en los temas hipotecarios, y por ahí reciben la observación de parte de superintendencia que se estaban saliendo mucho del mercado. Y en ese trance de extremas colocaciones teníamos a Paul Velarde, que era muy pegado a la meta y demoraba mucho las operaciones. Finalmente comenzó a agarrar cancha y se soltó y terminó siendo un muy buen administrador dentro de Caja Suyana. Y a eso me refería con el tema del perfil, porque lo que estamos viendo el día de hoy en agente financiero tiene que ver con el perfil que describimos y desarrollamos la semana pasada del analista de crédito. En esta oportunidad, una de las ramas es el análisis de riesgo. El analista de riesgo tiene una labor de analizar y cuantificar los riesgos a los que se exponen las empresas y entidades financieras en las distintas operaciones que llevan a cabo. Esta es la principal función de un analista de riesgo. Para cumplir con sus objetivos, estos profesionales realizan un diagnóstico de la situación financiera de la empresa. Lo que sí les digo es que si hoy les decía temprano, sería bueno que un analista de crédito siga la carrera hacia el análisis de riesgo, bajo la perspectiva siguiente, de que tienen una gran ventaja comparativa al manejar la parte comercial. Es decir, yo creo que un analista de riesgo que viene con una experiencia previa, analista de crédito, tiene un bagaje mucho más sustancioso, mucho más fructífero, de saber en dónde un cliente te podría o no te podría engañar, en qué documentos podrían ser valederos o no. Esa es la ventaja que yo veo que de un analista de riesgo venga de las canteras de los analistas de crédito de las instituciones financieras. Yo lo he propuesto en todas las entidades que he podido tener la oportunidad de trabajar. Tengo muy buenos amigos, por ejemplo, en Caja Pura está Chema Maticorena, Martín Maticorena, no sé en qué posición de riesgos está hoy en día, pero él salió como analista de crédito. Y eso lo ha hecho, de verdad, considero yo exitoso en Caja Pura. Hay gente que así, por más que quieras, no van a ir a riesgos porque su perfil es estrictamente comercial. Uno de ellos es yo, por ejemplo.
A mí me encanta el análisis de riesgo, pero visto desde esta perspectiva práctica, que nos ayude a que en este nivel, revisando un poco algo que veíamos la semana pasada, el modelo de las 3 líneas de defensa y el corporate insurance que aplica el grupo BBVA, nosotros estamos en la primera línea de defensa. Desde esa perspectiva, a mí me gusta el análisis y la gestión del riesgo, porque todo lo que baja de la alta dirección, que son las políticas de crédito, las políticas de riesgos, las políticas comerciales, las políticas de gestión de créditos y cobranza, te permiten llegar directamente al cliente con la mentalidad de riesgo. Es decir, si tú en la posición que tienes como analista o asesor de créditos, mi posición como asesor de créditos, tenemos internalizados bien fuertemente el tema de nuestras políticas, de nuestros reglamentos de crédito. Si manejamos el tema regulatorio y supervisor de la superintendencia, si tenemos internalizados los acuerdos hacia donde se conduce, por ejemplo, Basilea, de verdad que nuestro trabajo debe ser espectacular. Más allá de la perspicacia, más allá de la confianza que encuentres con tus clientes, más allá de ese, como yo le llamo, el olfato que te genera la posición que tenemos como el face to face con el cliente, el que tratamos directamente con el cliente. Todo ese bagaje, volviendo un poquito al tema del perfil, te puede ayudar a perfilarte como un buen analista de riesgo. O quedarte en tu posición comercial, pero siempre con la medición, la mitigación del riesgo en tu cabeza. Una de las cosas más espectaculares de trabajar en este ámbito del sistema financiero es que te permite tomar las cosas con mayor calma. Yo soy muy acelerado en muchas cosas, soy muy reactivo en muchas cosas. Con el tiempo y con muchos golpes en la cabeza, he tenido que ir modificando, modulando esos ímpetus que a veces uno tiene por hacer las cosas rápidamente. Y fíjense que les digo esto, o sea, a mí me gusta el tema de riesgo desde esta perspectiva. Esta perspectiva que me lleva a poder controlar lo que otra gente no controlan directamente porque solamente están viendo resultados médicos. Yo sí veo en el campo lo que puedo manejar. Es más, fíjense ustedes, tenemos la posibilidad de cambiar cosas, de reorientar caminos que podríamos estar tomando equivocadamente, de darle una retroalimentación a esa norma que posiblemente se ha hecho sin el mayor conocimiento del mercado, que es el que conocemos nosotros, sin mayor conocimiento de las expectativas, de las preferencias, de la satisfacción o no del cliente, de la mucha aversión o el poco apetito o el mucho apetito por el riesgo de parte del mismo cliente. Es así de dinámico nuestro trabajo. Por ello es importante que perfilemos nuestro trabajo, que busquemos objetivos primarios, orientación al cliente y mitigación de riesgos. ¿Cuáles son los otros objetivos secundarios? Encontrar criterio y sentido común, acompañados permanentemente de nuestro FODA, personal, agencia, cartera de clientes. Así, o sea, en ese pequeño ámbito debemos desarrollarnos para desarrollar una buena gestión de riesgos. Sea por el camino que tomemos, continuemos comercialmente, vayamos hacia una línea de carrera dentro del área del ámbito de riesgos o no. Los diagnósticos que podemos realizar como analistas de riesgo, yo creo que sería mucho más completo si vengo con el expertise, pegándonos al Spanglish, que tampoco me gusta. Si contamos con ese expertise comercial que nos puede ayudar, fíjense ustedes, porque aquí habla de diagnóstico. Nosotros tenemos la oportunidad, a ver, yo considero que nosotros como asesores de crédito, como analistas de crédito, desarrollamos capacidades
y aptitudes que van más allá de nuestra estricta profesión de contadores, de administradores, de economistas, no sé, de analista financiero. Porque, fíjate, somos vendedores. Como vendedor, ¿aplicas técnicas de venta? Sí. Entonces, ya no eres solamente economista de donde saliste de tu carrera o contador. Desarrollas otro tipo de capacidades porque de repente durante toda tu vida has sido recontra tímido. Nunca vas a poder vender, te decía la gente. A mí me lo han dicho, no, nunca, tú así como eres, bueno, nunca has sido tímido, pero en algún momento sí no he sido tan buen vendedor. Tú nunca vas a ser un buen vendedor, porque eres recaído, eres callado, no tomas iniciativa. Este negocio nos obliga a tomar iniciativas, porque si no te va a pasar por encima. Si te quedas, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Hay que desarrollar cosas que vayan en contra, inclusive, de nuestra propia naturaleza como tal. No, yo soy muy malo con la contabilidad. Sí, yo considero que soy muy malo con la contabilidad. Y me ha acompañado toda mi carrera, mi desarrollo profesional. Por eso, fíjense cómo permanentemente vamos armando muñecos. La gestión de riesgos también involucra mi desarrollo personal, porque ese desarrollo personal hace que fortalezas y debilidades me ayuden a gestionar riesgos. En que me baso en esas fortalezas para los que yo sé esto, esas son mis fortalezas, con las cuales yo desarrollo mi trabajo pensando en esa mitigación de riesgo. Y en aquello que no, que me quedo corto, que no manejo, que son evidentes debilidades, busco el apoyo de equipo, de mi jefe, de alguien que me ayude a resolver aquellos problemas que yo no puedo resolver y tiene que ver con riesgos. Porque tu objetivo al buscar ayuda es resolver problemas que te pueden acarrear posibles pérdidas. Entonces también estás mitigando riesgos aún con tus debilidades. Los principales riesgos a analizar en las entidades financieras. Frecuentemente las actividades profesionales de los analistas de gestión de riesgos tienen lugar en divisiones especializadas en bancos comerciales, banca de inversión, gestoras de fondos de inversión y compañías de seguros. Esto implica la aplicación de metodologías de evaluación y mitigación de los efectos derivados de amenazas procedentes de variables observables en los mercados financieros. O sea, los riesgos pueden venir de cualquier parte. Pueden venir porque si el tipo de cambio se fue para arriba, que si la oferta y la demanda de combustible se comenzó a mover fuertemente, que si el oro subió o bajó de precio, que si hay confinamiento o no confinamiento por el COVID, por ejemplo, que si hay la restricción de tasas de interés o tsunami, todas esas son variables observables, que como tal, como analistas de esto, ya no, fíjense cómo pasamos de ser solamente analistas de crédito a pasar a asesores financieros y dentro de la asesoría mitigar riesgos. Entonces también somos analistas de riesgos. Desde las perspectivas, obviamente, cuando nos ubiquemos profesionalmente también. Porque yo soy analista de riesgos desde mi perspectiva, pero posiblemente no me vas a ver haciendo cálculos en el EBIUS, por ejemplo, utilizando modelos econométricos para desarrollar esto, porque estoy directamente ligado al mercado, a esa primera línea de defensa de un modelo de control interno tan eficiente como el que maneja el grupo BBVA. Ya saber esto, los tres principales riesgos que enfrentan las entidades financieras. Riesgo de mercado, el cual está asociado a las fluctuaciones de precios, lo hemos visto el riesgo de mercado, fluctuaciones de precios de mercancías, de tasas de interés, de fluctuaciones de determinadas variables financieras. En relación a este tipo de riesgos se distingue por un lado el riesgo de tipo de interés, este es consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés, por ejemplo, volatilidad, la palabra tan querida por mi amigo Kevin, que no lo veo acá ahorita en la tarde, estuvo temprano. Por otro lado está el riesgo de tipo de cambio susceptible a producirse por la volatilidad del mercado de divisas. Y por ejemplo, encontramos una razón de la actual volatilidad del mercado de divisas, porque las transacciones han crecido explosivamente. Hoy se realizan mucho más transacciones que hace un año, de hace 5 años y así sucesivamente. Eso hace que, por ejemplo, el riesgo de tipo de cambio es importante. Y como riesgo de crédito, el tipo de cambio es importantísimo, porque debemos
mitigarlo de diversas formas. La principal, señor, ¿usted quiere un crédito en dólares? Sí, sus ingresos en qué están, en soles. Entonces, es mejor que le demos un crédito en soles. Por ejemplo, y ya se dan cuenta que sin entrar en mediciones econométricas, estadísticas, etcétera, etcétera, estamos realizando una mitigación de riesgo desde la perspectiva del desarrollo operativo de nuestro trabajo. El riesgo de crédito que se puede producir por dos posibles circunstancias. Primero, la posibilidad de que una de las partes de un contrato crediticio financiero no asuma sus obligaciones, o bien por posibles rebajas en las calificaciones crediticias. Ay, Kevin, siempre me sorprendes gratamente. Muchas gracias, aquí estás. Me invocó con la palabra volatilidad. Por supuesto, ya sabía. Yo decía volatilidad e inmediatamente iba a aparecer Kevin. Muchas gracias por estar aquí, Kevin. Es un gusto siempre que estés con nosotros. El riesgo de liquidez, por ejemplo, referido a dos circunstancias. En primer lugar, el hecho de que una de las partes de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones, que termina convirtiéndose en un riesgo crediticio. Así como veíamos, por ejemplo, que el riesgo de tipo de cambio podría terminar convirtiéndose en un riesgo crediticio cuando, si antes utilizaba 700 soles para comprar 200 dólares, hoy de repente necesita 750 soles para comprar los mismos 200 dólares. Y ya tienes un problema de riesgo. Y fuerte problema de riesgo. Esta es una parte que para mí es muy importante. ¿Okay? Y que involucra varios temas, tanto la calificación como la clasificación, y como un tema bastante importante, la provisión. Y la provisión tiene que ver, por ejemplo, con esta observación, una de las observaciones que me hizo mi amigo, que estuvo en la primera clase del curso de gestión de riesgos financieros hace un par pasados, el 2 de enero exactamente, que me decía que lo había explicado mal. El tema de la provisión para mí es sencillo. La provisión es esa cantidad, y les voy a decir en términos coloquiales el concepto que yo directamente manejo y lo entiendo como tal. Lo que pasa es que a veces uno se olvida que no necesariamente todos hablamos el mismo idioma y todos nos podemos meter, nos podemos imbuir en lo acelerado que es el tipo este que habla aquí en la pantalla. ¿Ok? Provisión. A ver, ¿qué es una provisión? ¿Qué significa para ustedes una provisión? Sales al mercado a comprar provisiones para la semana, dices. Es el término muy común, más común que podemos tener. Esto es de igual manera, pero en el sentido financiero. La entidad financiera dice, le voy a colocar un crédito al señor Kevin o a la señorita Marita, y por esa colocación inmediatamente voy a darle, y lo vamos a ver más adelante en temas más específicos, una provisión genérica desde que sale el crédito. Desde que sale se está generando una provisión. ¿Qué es la provisión? Es esa cantidad de dinero que debes resguardar, y no es en estricto, como me reclamaba mi amigo, que lo había dicho, que en estricto es como si yo saco 1000 soles y le doy, obtengo la provisión genérica. Entonces ese 1% lo guardo en un chanchito como provisión para guardarlo y pagarlo si es que me deja de pagar esta persona. Si es que Marita o Kevin me dejan de pagar. Y si te deja de pagar más de 30 días, ya no guardas el 1%, sino el 5%. No, la provisión, a ver, y se había movido esto, no sé por qué, aquí está. La provisión de cartera es precisamente prever y reconocer ese riesgo constante de no poder recuperar esa cartera, de no poder cobrar esas deudas, y mensualmente se hace una provisión sobre el valor total de la cartera, de acuerdo siempre al nivel de retraso que pueda tener esta cartera. El valor provisionado disminuye el valor de la cartera y se reconoce como gasto que nuestra institución tiene que asumir de manera obligatoria a exigencia de la normatividad de la Superintendencia de Banca y Seguros, que afecta directamente la utilidad de la empresa. Es así como lo dije la vez pasada. Y esto estoy citando textualmente a la Superintendencia de Banca y Seguros, que afecta directamente a la utilidad de la empresa. Este gasto es destinado a acumular una reserva que será utilizada en caso los créditos sean irrecuperables. Las provisiones están en función principalmente de créditos otorgados, la clasificación del deudor y las garantías que respaldan el crédito. Vamos a ver un cuadro que lo detalla precisamente. Es eso, es decir, voy a ir retrotrayendo el concepto. Dice el banco, este año, o la entidad financiera, cualquiera que sea,
Este año tuvimos una utilidad, no sé, de 9 millones. Ah, qué bacán, o sea, no está mal, 9 millones para una situación, ya está bien. Sí, pero un ratito, ¿ya viste tus provisiones? Uy, ha obtenido la utilidad antes de provisiones. Si cabe el término contablemente. Si hay algún contador y me dice que estoy hablando piedras, les agradecería que me corrijan, no hay problema. Pero tienes una utilidad antes de provisiones. Una vez que obtuviste tu utilidad, dices, ahora, ¿cuál es el nivel de provisiones? Y se va a reducir de esa utilidad. Si tu cartera está más o menos bien o mal gestionada, se va a reflejar directamente en el nivel de provisiones. Y eso es algo que está totalmente supervisado, regulado, controlado, chequeado, verificado por la superintendencia de banques. No le puedes engañar. Empezando que por el, si no me equivoco, no sé si el sistema se llame así, el SUCABE, tú le informas diariamente de tus operaciones directamente, el RCC también, a la superintendencia. La superintendencia sabe si ahorita le dieron crédito a Marita. Y si por el crédito que le han dado a Marita están haciendo la provisión genérica del 1%. Ya lo vamos a ver en detalle en una tabla. La provisión es tener un dinero guardado con miras a poder afrontar la pérdida que me da ese cliente con su impago. Ahora, a mí me da vueltas algo siempre en la cabeza respecto a esto, porque la provisión, y lo vamos a ver en los cuadros posteriores, y antes de ver esto de por qué se tienen que hacer las provisiones de créditos, es que si nosotros, y nuevamente bajo la perspectiva de ser la primera línea de defensa, las unidades de negocio, y nosotros desarrollamos las políticas de crédito y de riesgo de las instituciones financieras, si nosotros tenemos clientes a los cuales gestionamos permanentemente, le hacemos un seguimiento permanente, ¿ok? Y tú de pronto le perdiste la marca a un cliente que hoy día tiene 6 días de retraso. Uy. Y recién lo estás yendo a ver. Porque no has tenido, no le hace, es más, o sea, durante los últimos 30 días, antes de que se venza su cuota, tú ni siquiera has pasado por su negocio. ¿Ya? Mira lo que puede pasar. Tú no pasaste y ya ahorita tienes 6 días. O sea, pasado mañana, ya casi mañana en realidad, porque ya estamos que a poco de las 5 de la tarde, o sea, nos queda una horita más de chamba y ya tenemos que empezar en el siguiente día, ¿verdad? Estoy siendo muy quisquilloso en términos de tiempo por una razón y ahorita se la voy a decir. Entonces, ya tienes 6 días. En términos normales, pasado mañana, deberías estar protestando su pagaré, si es que no te pagan. Ya todo esto, ya con 6 días, ya le giraste por lo menos un llamado de requerimiento de pago, un recordatorio de pago. ¿Por qué me pongo quisquilloso con esos pequeños, llamémosle detalles pequeños? Porque uno de los graves errores que cometemos en nuestro perfil como analista de crédito es dejar pasar cosas. Mañana esto se ve. No dejes pasar cosas. Hoy día vas a verlo, 6 días de retraso. Y te encuentras con la gran sorpresa que el vecino te cuenta que hace 15 días, es decir, tiene 6 días. O sea, al comienzo de mes tenía ya 10 días que había pasado eso. O sea, más o menos entre el 18 y el 22 del mes pasado, el señor se fue una madrugada con rumbo desconocido. Y el vecino te cuenta lujos de detalles porque por eso es vecino, pues, ¿no? Y te dice que de pronto veías que comenzaba a sacar la mercadería de su negocio y una madrugada levantó todas sus cosas y se fue. Y el señor ya no está, capó, voló. Y ¿sabes? No, dicen que se iba a provincias. ¿A dónde? No sé. Y ese es otro tema que en lo de las cobranzas lo vamos a ver. Si se fue a provincias, será. Nunca den por perder una batalla. Nunca den por perder el partido cuando todavía está jugando inclusive los descuentos. O sea, los partidos duran 90 minutos mínimo. ¿Okay? Y la mercadería es un negocio bueno. Sabemos que tiene un primo no sé, en Puente Piedra y le ha distribuido todo, pero finalmente tampoco tiene responsabilidad el primo, el sobrino, el hermano, quien sea quien le haya pasado la mercadería. Tu responsabilidad es primero que el mes pasado debió hacerle seguimiento. Sabiendo que el mes anterior y los 2 meses anteriores tuvo retraso de 3, 4 días, ya sabías, o sea, si tú eres
responsable con tu cartera, te has dado cuenta que aquí hay algo que no está caminando bien con ese cliente. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, pues ya si no paga, lo primero, o sea, si no paga, castígalo, sí, pues. ¿Y qué? ¿Vas a esperar 120 días para pasarlo a pérdida y luego castigo? Castígalo ahorita. Ahorita que tienes provisiones por cuánto, todavía está en sexto día, al 1%. Es decir, no te ha hecho perder tanto ese cliente, como sí te haría perder si es que espera los 120 días que te digan, no, espera que sea un año, pues ya después de 120 días está pérdida, está provisionando al 100%. ¿Qué más te haría perder? Nada más. Pero ahorita, con 6 días, todavía tiene la protección genérica, protesta y de una vez arma el expediente. El problema es que nos morimos de miedo, nos gana la vergüenza, qué roche no, roche va a ser cuando este crédito te genere pérdidas al 100%. No tengan miedo en tomar decisiones que son a veces, pueden parecer radicales, y que encuentren resistencia en donde menos esperan, porque de repente el jefe de agencia te dice, no, esta agencia no tiene castigos. Uy, pero igual lo vas a castigar porque este cliente ya se capó, ya se fue. ¿Por qué es necesario constituir provisiones de créditos? Primero, porque las instituciones financieras en su negocio de intermediación financiera toman los depósitos del público y lo colocan en préstamos. Te das cuenta lo importante de que si vas a perder, pierdas lo menos, porque ten en cuenta que tu responsabilidad en la cartera no es solamente que la gestiones y la tengas bien, porque es el activo de la empresa. No, ten en cuenta que contablemente los activos deben servir o ayudar para coberturar los pasivos. ¿Y cuál es el pasivo principal? Como negocio inclusive principal de una entidad financiera, la intermediación financiera es el negocio. ¿Cuál es el pasivo? Es una contraposición entre activos y pasivos. ¿Cuáles son los activos? Los créditos. ¿Cuáles son los pasivos? Los ahorros del público. Bajo esa perspectiva, dice, porque las instituciones, ¿por qué provisionar? Porque las instituciones financieras en su negocio de intermediación financiera, es decir, que toman los depósitos del público para colocarlos en créditos, asimismo reciben fondos de entidades como COFIDE, tienen que responder. Mi Vivienda y otro banco de intermediación financiera. O sea, basado en sus obligaciones, es que deben tener la posibilidad de cubrirse con las provisiones. Recuerdan, no sé los que han estado acá, Kevin, no sé si te acuerdas, que veíamos en algún momento la entrevista al señor Wilmer Dongo, que es el presidente o gerente general de Caja Arequipa, y decía que habían incrementado su nivel de provisiones precisamente para salvaguardar, por ejemplo, entre otros casos, el tema de cumplir con sus clientes de ahorros. Mandar un castigo debe ser visto como una medida preventiva en aras de salvaguardar, por supuesto. Yo creo que debería ser visto así. Lamentablemente a veces, no, qué vergüenza, vergüenza será castigar cuando ya has perdido el 100%, castiga de una vez. De verdad, es importantísimo. Segundo, los préstamos tienen que tener una calidad que garantice el retorno, de modo tal que las entidades financieras puedan honrar en cualquier momento a sus ahorristas y deudores. Es decir, por ejemplo, aquí se te abre a ti como asesor que tienes clientes que podrían ahorrar, la posibilidad de mostrarlo como una de las ventajas que tiene tu entidad respecto a otra, como una ventaja comparativa. Porque si el cliente te dice, oye Kevin, mira, sí, pues tenemos crédito, te estoy pagando puntual, pero tengo también una platita que me gustaría ahorrar. ¿Cómo me convences tú desde tu perspectiva? Ah, no. Hola, Rosita, ¿cómo estás? Rosita, te envié la información por el Messenger, por si acaso. Por el Messenger te envié la información. Kevin, a ver, cuéntame, ¿por qué sería bueno ahorrar con tu entidad? Mira que te estoy pagando crédito, mira que tu crédito no es tan baratito, ¿ah? Fíjate, ¿y cuál es tu oportunidad? Fíjese usted, señora, que nosotros, primero que podemos pagar una tasa que no es mala en el mercado. Imagínate que estás en una caja, y no voy a decir cuál, pero si hay alguna caja que son las que más pagan. Y yo le recomendaría, porque fíjese, más allá de lo que le podemos pagar como tasa de interés, aquí usted tiene la seguridad, primero, por ejemplo, en ahorros, que formamos parte del Fondo de Seguro de Depósitos.
Ah, sí, ¿qué es el Fondo de Seguro de Depósitos? Ah, es aquel fondo de seguros que le permite ahorrar, por ejemplo, creo que ahorita está promediando los 100.000 soles, la seguridad de que si por dado de motivos, no, estoy a tus órdenes, Rosita, por dado de motivos la empresa pudiera caerse, cerrarse, al día siguiente la superintendencia obliga a la empresa a devolverle sus ahorros primariamente a aquellos ahorristas que tienen hasta 100.000 soles, porque ese es el Fondo de Seguro de Depósitos de ahorita. Exactamente no sé cuánto es ahorita el monto, pero bordea, está rozando los 100.000 soles para arriba o para abajo. Primer punto, primero, estamos Fondo de Seguro de Depósitos. Segundo, fíjese usted, la morosidad de nuestra entidad está en 2.20. Y a mí que me interesa tu 2.20 de morosidad, si lo que yo quiero es ahorrar, es que basado en la particularidad de tener una mora, digamos, baja, es lo que nos da a nosotros la seguridad de que el dinero que usted va a ahorrar yo lo voy a prestar. Entonces, como tengo un nivel, si tengo 2.10 de mora, debo reflejar que tengo un éxito de ¿cuánto? De 97.90. ¿Sí? O 98.90 de efectividad en la recuperación. Eso le da a usted un muy buen respaldo a su operación de ahorros, por ejemplo. ¿Te das cuenta cómo puedes cerrar negocios? Oye, Juan Carlos, ¿por qué no se habla de eso? ¿Qué tiene que ver con el riesgo? Tiene que ver con el riesgo porque tú estás asegurando primero tus activos y también estás generando la posibilidad de tener fondos para seguir colocando con tus ahorros. Y eso implica mitigación de riesgos. ¿Te das cuenta? Una mala emisión de créditos es una mala calidad de cartera, significa que habrá retorno, no habrá retorno en los depósitos y la entidad financiera presentaría la posibilidad de insolvencia. A eso se refería, por ejemplo, el tema del rompimiento de la cadena de pagos. Alguien deja de pagar, ahora ¿cómo le cumplo a mis ahorristas? Si a mis ahorristas que le he ofrecido 4, es porque al de acá que le he dado crédito le estoy cobrando 18. Está hablando de TREA por un lado y de TCEA por el otro. ¿Ok? A tener en cuenta. ¿Por qué es necesario constituir? Porque las instituciones financieras y negocios colocan créditos y reciben fondos de fuera. Los préstamos deben tener calidad de cartera que garantice el retorno del mismo. Y por último, debes tener una buena admisión de los créditos, es decir, una buena evaluación crediticia. Este es un punto que es la primera vez que lo voy a tocar, en realidad, y que en algún momento, si no recuerdo bien, alguien que ya no se conecta mucho con nosotros, que es Alfredo Chamorro, me hizo una diligencia respecto al tema de los alineamientos de cartera. Los alineamientos tienen que ver con los números de operaciones que se tienen. Por un lado, el alineamiento interno, varias operaciones crediticias en la misma entidad financiera, que es el alineamiento interno, y el alineamiento externo cuando la evaluación es sobre todos los endeudamientos que tienes en diferentes entidades financieras. De acuerdo a la resolución y el alineamiento interno de cartera de créditos, de acuerdo con la resolución 11356 del 2008 en el numeral 5.2, clasificación crediticia del deudor, inciso C, a la letra, en caso de que el deudor tenga varios créditos, por favor, captemos esto. En caso de que el deudor tenga varios créditos en la misma entidad financiera, su clasificación será la correspondiente a la categoría de mayor riesgo, a menos que el saldo en dichos créditos sea menor de 100 soles o al 1% del total de la deuda con la empresa, con un tope máximo de 3 unidades impositivas tributarias, que el año 2021, Kevin, ¿cuánto es la UIT? Rosita, ¿cuánto es la UIT 2021? Marita, ¿cuánto es la UIT? Este año, recién cambió. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y les voy a hacer rocha. Les voy a hacer rocha porque ustedes tienen la obligación de estar enterados de esos temas que son mínimos, pero importantes. Porque me interesa la UIT. Les cuento. Exacto, Kevin, pero muy tarde, ya te reñí. Ya te había llamado la atención. Sí, 4.400, subió de 4.300 a 4.400. Pero, por ejemplo, a ver, señor Pereira, o Kevin, o Rosita, o Marita, ¿sabes qué? Mi hijito
Mi hijito dejó de trabajar, dejó de aportar a la AFP en octubre del año anterior, el del 2019. Él está retirando ahorita, pero no me quiere decir cuánto le van a dar, porque yo quiero pedirle que comencemos a ahorrar para un tema, y él no me dice, me han dicho que va a retirar hasta 4 UITs. ¿Y cuánto es la UIT para que por la AFP le va a dar a mi hijito? ¿Cuánto sería? Porque él ha trabajado 20 años en una empresa, debe tener su AFP bastante, más o menos, ¿no? ¿Y ustedes qué le van a decir? Yo sé que por el tema de volatilidad de mi amigo Kevin, ni bien he hecho la pregunta, se ha metido a Google a buscar. Estoy totalmente seguro. Dime jajaja si me estoy equivocando, Kevin. ¿Ok? Pero son datos que deben tener, chicos. En la información, fíjense ustedes, en el manejo de la información y en cuanto a mejor información le pueden dar a su cliente, están mitigando riesgos. De verdad, por mínimo que esto parezca. Uy, ¿qué implicancia tenga que le diga o no le diga al cliente la suya? Sí tiene implicancia. Porque el cliente se va a formar la imagen de que en esta empresa tenemos a un Juan Carlos Pereira que le pregunto cosas mínimas y no sabe. Y eso genera, de verdad, parece mentira, parece que soy demasiado quisquilloso, pero es así. Y lamentablemente, o sea, oye, pero no va a ser tan efectivo, tan grande, tan estruendoso un tema de... Sí, está bien, pero por cada granito de arena puede formar un muro. ¿Entienden? O sea, manejar términos, manejar información es importante para ustedes. O al 1% del total de la deuda con la empresa con un tope máximo de 3 unidades impositivas al que resulte mayor. La empresa primero consolidará la clasificación correspondiente por deudor por modalidad de crédito aplicando el criterio señalado anteriormente. No, profe, sí sabía el dato. Recuerdo que la primera vez usted también preguntó sobre la OIT, pero fallé porque el margen de 50, porque dije 4.250 y ahí está tu jajaja, ¿ves? Al deudor por modalidad de crédito, aplicando el criterio señalado anteriormente, luego consolidará las distintas modalidades por tipo de crédito, aplicando el mismo criterio. Es decir, si tiene el cliente varios créditos en la misma, va a señalarse como categorización, clasificación, calificación, aquel que tenga el mayor nivel de riesgos. Por lo general, hoy en día, los varios créditos que puede tener una institución en una institución financiera el mismo cliente tendrán que ver esencialmente, primariamente, con dos tipos de crédito. Tiene un capital de trabajo y un activo fijo. ¿Ok? Y en esa medida, normalmente el de mayor monto va a ser siempre el mayor capital en riesgo, va a ser el de activo fijo normalmente, porque se ha generado ese activo fijo para comprar un vehículo o una casa de repente, hacer acondicionamiento a su local, podría ser de mayor valor, por lo tanto de mayor riesgo. ¿Ok? Y el otro tema es que tiene que ver también con, a ver, el primero tiene un capital de trabajo y un activo fijo. El otro podría ser dentro de la rama de capital de trabajo el tema de créditos de campaña. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en mi caso, personalmente, nunca me gustó tanto la idea de tener créditos paralelos. O sea, por ejemplo, podría ser el paralelo, como le digo, un capital de trabajo, un activo fijo, pero no dos capitales de trabajo, 3 activos fijos. Comienzas a involucrar temas que te llevan a no mitigar riesgos y es peligroso. Entonces, lo que sí podría tener acá es, como les digo, capital de trabajo activo fijo y por ahí algunos créditos o algún crédito de campaña que no los mantiene largamente en el tiempo. Los créditos de campaña que son a 60 días, 90 días en el peor de los casos. Perdón. ¿Ok? Y el alineamiento externo de la cartera de créditos, que si un deudor tiene obligaciones con varias entidades financieras, la clasificación que predominará para el sistema será la de categoría mayor de riesgo, toda vez que sus acreencias representan un mínimo del 20% de la deuda financiera total. Solo se permitirá un nivel de discrepancia con respecto a esta categoría. ¿Ok? Son temas muy importantes porque mucha gente o hay instituciones que posiblemente alinean o tienen la posibilidad que no les importe que, por ejemplo, esté en CPP.
Pero ¿qué pasaría si ese CPP es mayor a todos los montos del resto de créditos? Inmediatamente que le des, inmediatamente que tu entidad también tiene que asumir la provisión por un CPP también, que ya lo está haciendo perder respecto al crédito colocado. La calificación crediticia es una puntuación que otorgan las agencias de rating o scoring a los créditos y deudas de las diferentes empresas, personas nacionales, personas jurídicas, según su calidad crediticia que mide la probabilidad de que estos créditos sean impagos. Y se traduce en un semáforo que va desde mala en rojo, anaranjado por ahí, más o menos mala, con mucho cuidado en amarillo, y es una categoría muy buena estando totalmente en verde. ¿Okay? ¿Qué es la clasificación crediticia? La calificación de crédito se hace en base al historial crediticio de una persona física o jurídica, natural o jurídica, y sobre todo la capacidad para devolver el financiamiento realizado. Esta capacidad se hace en base a las analíticas de todos los pasivos y activos. Aquí se involucra mucho el tema de los scoring, por ejemplo. A ver, ¿qué opina de asignarle línea de crédito de consumo altas, tarjetas de crédito, de hasta 100 a 200.000 soles, entiendo, sabiendo que un poco más del 50% de la PDE está reportando en Equifax como problemas potenciales CPP o pérdidas? A ver, de primera, o sea, de primera intención, de repente poco reflexivo mi comentario, pero yo te diría algo. Teniendo esos datos previos, o sea, no el desembolso, sino, oye, tenemos tanto porcentaje en esa condición, te aseguro que no, de repente es muy posible que estuviera cerrada la posibilidad de un otorgamiento en esas magnitudes, porque a ese nivel de análisis ya debería estar puesto un tema de control. Es decir, es como la norma que te dice, no, si nosotros máximo somos el tercero, es decir, que permite que tenga 2 endeudamientos previos con diferentes instituciones, y ojo, 2 endeudamientos, no es que con una institución tiene y con la otra y solamente reporta 2 endeudamientos, no, 2 endeudamientos, 2 operaciones crediticias. Al menos yo sí lo he manejado en ese estricto. Entonces, si dices, no, nosotros somos el tercero, y cuando vas a evaluar, ves esa data previa, porque los scoring precisamente se basan en eso, en Big Data, en data de todo lo que está sucediendo, lo que sucedió y lo que podría suceder. Es histórica, es actualizada y predictiva. Entonces, bajo esa perspectiva, es muy posible que nadie le otorgue un crédito de esa naturaleza, y menos en ese nivel de tarjeta de crédito, por tarjeta de crédito. ¿Ok? Si lo hace, yo prudencialmente no otorgaría, de verdad. O sea, ¿qué opina de asignarle línea de crédito de consumos altas de hasta sabiendo que un poco no? Yo, basado en lo que me dice el mercado, oye, o sea, si hay 10 con estas tarjetas, hay 5 que no están pagando bien, no, mejor no le doy, y si le doy una línea de crédito mucho menor, ¿no? Obviamente entiendo yo, porque la pregunta también no es muy completa, o estamos asumiendo demasiadas cosas, dejando todo por sentado, muchas cosas. Estoy dando por sentado que ya ha habido una evaluación previa que te dice que calificaría para ese rango, pero califica desde tu evaluación objetiva posiblemente, con capacidad de pago, ¿ok? Pero si revisas parte de lo que es lo subjetivo, que es aquello que no se puede normalmente medir, aun cuando tienes un dato totalmente cuantificable, posiblemente estaría restringido. ¿Yo qué opino? Que no deberíamos darle. Teniendo esos antecedentes, hasta que no se normalice el mercado, no le damos. Es más o menos un tema muy parecido a lo que se veía, por ejemplo, en la época de la banca de consumo. En la banca de consumo, Banco de Trabajo, Banco Solventa, que habían en esa época, se otorgaba créditos y alguien llegaba y contentísimo porque había logrado, por ejemplo, les cuento, o sea, yo he sido promotor del Banco de Trabajo y recuperador en Financiera Solución de esa época en el Banco de Crédito. Y llegaba alguien contentísimo porque se había logrado un convenio con, por decirte, Sedapal. Pero bastaba que en términos, digamos, estadísticos, por donde ha ido tu pregunta, perdón, y el convenio implicaba obviamente descuento por planilla, que es bastante seguro.
Seguro desde la perspectiva de que no tienes que ir a tocarle la puerta al cliente. Descuento por venía, le descuentan y es tesorería de esa entidad la que te va a girar el cheque pagando las deudas mensuales. Y sin embargo, se soltaron algunos créditos sin descuento por planilla. Entonces dices, hay dos formas de convenio. El convenio dice que puedes dar en descuento por planilla con esta tasa y descuento por planilla y no descuento por planilla, pago directo con esta otra tasa. Y cuando en esta otra tasa, que es, o sea, le das el crédito directo y es el cliente el que va a pagar directamente y por ahí comienzas a tener niveles de morosidad, se bloquea la empresa. Han puesto en rojo tal empresa. Ya no podías colocar créditos ahí. En esa medida es más o menos la explicación respecto a que se toman medidas finalmente. Si esto está pasando con el mercado, ¿para qué arriesgarnos más? ¿No? ¿Cómo se clasifican? Va desde normal, prosigue a problemas potenciales, CPP no es la pintura del Perú, es con problemas potenciales, es deficiente, dudoso y pérdida. ¿Ok? Condición indispensable, condición sine qua non, es que, por ejemplo, para el tema de créditos refinanciados, automáticamente va a tomar la calificación de deficiente. Podría darse el caso de que estén normal y se vaya deficiente porque, sí, pues, vas a ver al cliente preventivamente y llegas a verlo, no sé, 5 días antes de que se le venza su cuota y lo encuentras un mar de nervios al hombre llorando, pidiendo ayuda a gritos. ¿Qué pasó, maestro? Pucha, Juan Carlos, se me enfermó mis hijos, se murió fulano y tuve que asumir esto y no voy a poder pagar y no sé cómo iré a pagar el resto del crédito. Y ahorita está normal. Es lamentable, pero tendrías que refinanciar en ese momento. Bueno, ya, ahorita que tu cuota de 500, no sé, de 2.500 no la vas a poder pagar. No, Juan Carlos, se ha venido abajo todo. Yo podría asumir 500 soles. Ya pues, a nada. O a tenerlo provisionando permanentemente. ¿Entiende? Son decisiones que se deben tomar a veces sobre la marcha. Y en forma inmediata, porque si no, te pueden meter en un problema muy serio. ¿Ok? Esta es la categoría de riesgo de acuerdo al tipo de créditos. ¿Ok? De acuerdo al tipo de créditos. En créditos corporativos a grandes empresas y a medianas empresas va a ser 0%, o sea, 100% o normal cuando está totalmente puntual en el pago. Con problemas potenciales es que si comienza a retrasarse desde 1 a 60 días. Deficiente de 61 a 120, dudoso de 121 a 365, un año, calendario, y 4 es en pérdida cuando es más de un año. En crédito pequeña y microempresa y consumo revolvente y no revolvente, aquí se incluye tarjetas de crédito, por ejemplo. Es normal de 0 a 8 días, de 9 a 30 es con problemas potenciales, 31 a 60, deficiente, 61 a 120, dudoso y más de 120 ya es pérdida. En los hipotecarios, es de 0 a 30 días es normal. De 31 a 60 es problemas potenciales. Deficiente de 61 a 120 y más de 120, dudoso y más de 365 ya es pérdida. ¿Ok? Analicen bien este cuadro. Acá tiene algunas explicaciones que sería importante que ustedes mismos las puedan determinar, porque dense cuenta, y hay un cuadrito más adelante que lo determina, por el tema de las garantías que sí se tienen en los créditos hipotecarios, es que, si se dan cuenta, hay mucho más flexibilidad en cuanto a los términos de tiempo. Para la clasificación de créditos corporativos, grande y mediana empresa, es necesario contar con los estados financieros y la documentación exigida por la resolución 11356 del 2008 de la SBS, para que el área encargada de la clasificación pueda realizar la respectiva evaluación y análisis. Ustedes saben, en esta nota es que te piden actualizar el estado financiero de tus clientes que estén en esas categorías cada 6 meses. Y yo les recomiendo que siempre lo trabajen y que siempre estén al día con eso, porque eso les va a ayudar mucho en la clasificación, en la categorización de clientes. Y esa categorización también tiene que ver con el tema de provisiones. Por lo tanto, tiene que ver finalmente con las ganancias que tiene o no tiene o deja de tener tu cartera de clientes. ¿Ok? Todas las empresas tienen que asegurarse de que cuentan con los fondos necesarios para cubrir tanto posibles pérdidas de valor del activo como para hacer frente a potenciales obligaciones aun cuando no se estén materializando. Estos fondos son conocidos como las provisiones. Una provisión en el ámbito contable es un pasivo
que consiste en reservar una serie de recursos para hacer frente a una obligación de pago prevista en el futuro. Las genéricas son aquellas que se constituyen de manera preventiva sobre los créditos directos y la exposición equivalente al riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores clasificados en categoría normal. Las normales genéricas se constituyen de manera preventiva sobre créditos deudores con categoría normal y las específicas ya van con aquellos clientes que por sus retrasos la categoría en la que se encuentran es diferente a normal, es decir, CPP, deficiente, dudoso y pérdida. Ya lo explicamos. Las procíclicas se constituyen en épocas relativamente alto crecimiento económico que tienen como objetivo que se utilicen para atenuar el mayor requerimiento de provisiones. Eso es lo que hemos visto, que me dijo Kevin que sí se acordaba de la entrevista al señor Dongo, incluyendo, o sea, lo que aumentaron son las provisiones procíclicas. Y es aquí lo que me refería respecto al tema de las garantías, y con eso estamos terminando. Dame un minuto, Sergio, para terminar acá, por favor. Que las categorías, en categoría de riesgo normal tienes tasas de provisiones. Las cifras para créditos corporativos y grandes empresas, desde que sale el crédito, 0.70% del monto del capital prestado. Y 0.70 también para viviendas. Se dan cuenta que tiene que ver con el tema de capacidad del deudor y también con las garantías que pone el deudor. ¿Ok? Estas son las genéricas. Y las específicas van desde con problemas potenciales que tiene sin garantías, 5, 25, 60 y 100% desde potenciales hasta pérdida, 2.5 deficiente, dudoso y pérdida con garantías preferidas, es decir, con hipotecas, ¿ok? Por ejemplo, 1.25 para garantías, por ejemplo, en problemas potenciales de 1.25, 6.25, 15% y 30% de altísima realización, como por ejemplo los créditos de descuentos por planillas, o créditos no revolventes, o créditos con garantías de joyas, por ejemplo. Y en las garantías autoliquidables todo es al 1% porque son créditos con garantías totalmente, créditos totalmente respaldados por las garantías. Hemos llegado al fin de esta conferencia número 10 de nuestro curso de agente financiero, dentro del perfil de analista de créditos. Es un gusto siempre estar con ustedes, de verdad. Por favor, cuídense. Si Dios quiere, nos encontramos mañana al mediodía en nuestro curso de Administración Bancaria Integral, y igualmente a las 5 de la tarde. Jueves, viernes y sábado, me había olvidado de eso. Jueves, viernes y sábado ya es un solo horario, de 12 a 1 y de 5 a 6. Antes lo teníamos el jueves de 4 a 5, ya no. Hoy en día ya es todos al mismo horario, 12 a 1, 5 a 6, jueves, viernes y sábado, nuestro curso de gestión de riesgos financieros. Es un gusto estar con ustedes. Por favor, cuídense, que Dios les bendiga. Lávense las manos, mantengan la distancia social. Cuídense ustedes, cuiden a su familia. Si Dios quiere, nos estamos encontrando mañana. Siempre es un gusto estar con ustedes. Por favor, cuídense muchísimo. Que Dios les bendiga. Gracias, Rosita. Muy generoso tu comentario. Estoy siempre a sus órdenes, por favor. A ver, y antes que me retire, por favor, antes que me retire, un segundito, antes que nos vayamos. A ver. Por favor, acá están mis datos. Cualquier cosa me pueden hacer consultas. No, a ti gracias, Kevin, por estar acá. Aquí cualquier cosa de consulta al correo, está mi WhatsApp también y me pueden ubicar a través de LinkedIn. ¿Ok? Así que siempre voy a estar a sus órdenes. Muchas gracias, cuídense muchísimo. Dios les bendiga.